Hola, buenos días. Yo soy el doctor Sebastián Albano. En primer lugar, muchas gracias a todos los que se han inscrito en este curso, que como siempre contamos con una gran cantidad de participantes, no solamente de Argentina, sino de otros países como de Uruguay y de Colombia. En primer lugar, espero que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien en estos tiempos difíciles. Vamos a continuar con este curso de ansiedad, donde en el módulo anterior hemos visto la etiopatogenia de los diferentes trastornos. En el día de hoy verán con el profesor Rodolfo Lisiaga los aspectos clínicos y las pautas de tratamiento basadas en la evidencia del trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad social. Y el sábado verán con el doctor Enzo Castó también los aspectos clínicos y las pautas de tratamiento basadas en la evidencia sobre el trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. Como siempre, quiero agradecer a APNA a través de su presidente, la doctora Mariana Moncó, a la Asociación Médica Argentina, la AMA, que otorga créditos para este curso, y a Laboratorios Gador. En el día de hoy es un placer para mí poder presentar al doctor Rodolfo Lisiaga. El doctor Rodolfo Lisiaga, en primer lugar, es un amigo. En segundo lugar, es un compañero de trayectoria con el cual hemos trabajado y construido con otros colegas lo que hoy es APNA. Y en tercer lugar, es un excelente colega. El doctor Lisiaga es médico psiquiatra y legista, es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, es profesor de la maestría en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, es secretario de la Asociación de Psicofarmacología y Neurociencia Argentina, ABNA, fue presidente de la misma asociación, es exdirector docente de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, la ATA, y director médico de la Asociación Ayuda. Doctor Lisiaga, un placer contar con su presencia. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos. Espero, como dijo el doctor Albano, que se encuentren todos bien en esta situación tan difícil. En primer lugar, quiero agradecer a los doctores Sier Medina y justamente al doctor Sebastián Albano por todo lo que han generado en estos 20 años a través de la maestría en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, maestría que sin lugar a dudas a muchos amigos y colegas nos han cambiado la vida. En este caso, un agradecimiento especial justamente al doctor Albano, que dirige este curso. Quiero agradecer a todos los compañeros magísteres de APNA, con la doctora Mariana Moncó a la cabeza, presidente, con una tarea realmente insuperable que está llevando a cabo. APNA es un grupo maravilloso, un lugar de actualización permanente, y no tengo ninguna duda que todos, durante todos estos años, nos hemos ido nutriendo con el conocimiento recíproco. Mi agradecimiento, desde luego, al apoyo del Laboratorio Gador, y yo les voy a hablar hoy sobre la clínica y terapéutica del trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad social, ya sea en sus presentaciones puras y comórbidas, más frecuentes, considerando que en la práctica clínica real las presentaciones comórbidas son más la norma y no la excepción. Tengan presente que todo el material de la presentación está incluido en el libro justamente de trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de estrés postraumático, que dirige el doctor Sebastián Albano y en el cual ayudamos, colaboramos muchos de los magísteres
que están dando estos cursos que está dando APNA. Así que vamos a la presentación. Este es un estudio poblacional de prevalencia vida hecho por Kessler y Mericangas en el año 2005, en el cual con criterios DSM-4-TR los trastornos de ansiedad tenían una prevalencia vida del 28.8% y los trastornos del estado de ánimo en su totalidad un 20.8%. Si consideramos que en el DSM-5 se excluyen los trastornos por estrés agudo, por estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo, la prevalencia que queda según criterios del DSM-5 es de aproximadamente el 20%, similar al 20-21% que en su conjunto forman los trastornos del estado de ánimo. Lo que debemos tener en cuenta en la práctica clínica es que trastornos de ansiedad y del estado de ánimo suelen encontrarse comórbidos con mucha frecuencia. En el caso de la comorbilidad real, es decir, con etiopatogenias diferentes, el trastorno del estado de ánimo suele ser el primero en aparecer y el trastorno de ansiedad cronológicamente en forma secundaria. Por el contrario, y opuestamente, cuando la comorbilidad es secundaria y el segundo cuadro aparece exclusivamente como consecuencia del primero, en este caso la mayoría de los estudios reportan que el trastorno de ansiedad, ya sea por su severidad o por la vigencia o prolongación en el tiempo del mismo, suele ser el causal de la aparición de una depresión secundaria. Dentro de los trastornos de ansiedad y los cambios del DSM-4 al DSM-5, vamos a ver no solo los cambios, sino las implicancias de ellos en los tratamientos. Y en el DSM-5, en el capítulo de trastornos de ansiedad, se incorpora el trastorno de ansiedad por separación, hecho que estamos de acuerdo, porque hay realmente adultos que cumplen criterios típicos de ansiedad por separación, ya sean puros o coexistiendo con rasgos agorafóbicos. Se encuentran también el trastorno de pánico y la agorafobia, pero con códigos específicos y separados, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, el trastorno de ansiedad asociado a enfermedad médica general y los trastornos de ansiedad inespecíficos. Sale del capítulo de trastornos de ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo y forma un capítulo propio con otros trastornos relacionados. Como decíamos antes, sale también del capítulo de trastornos de ansiedad el trastorno por estrés agudo y el postraumático para formar un capítulo propio, que es el de trauma y trastornos relacionados a estresores, al cual se incluyen los trastornos adaptativos que antes conformaban un capítulo propio. En el DSM-5, el ataque o la crisis de pánico figuran como especificadores. Las características esenciales se mantienen sin grandes cambios. Se incorpora el concepto de imprevistos, lo que antes eran considerados espontáneos y no relacionados con estímulos situacionales. Siguen pudiendo ser situacionales, diurnos o nocturnos. Cambia el orden de los 13 criterios, síntomas, cogniciones o vivencias. Los ataques de pánico representan un marcador de pronóstico, gravedad y comorbilidad de una variedad de trastornos no limitado a los trastornos de ansiedad. Por lo tanto, el ataque de pánico puede ser catalogado como un especificador aplicable a todos los trastornos del DSM-5. Inclusive puede tener un ataque de pánico o varios ataques de pánico a lo largo de la vida algún sujeto que no cumpla criterios para ningún trastorno mental.
Por supuesto que siempre que hablamos de ataques de pánico, tenemos que ver si puede haber presencia de más de un cuadro, es decir, siempre hay que considerar las comorbilidades. En cuanto al trastorno de pánico del DSM-5, que ahora tiene un código propio, en forma abreviada, el criterio A son ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanzan su máxima expresión en minutos, periodo en el cual se producen, según el DSM-5, 4 o más de los siguientes síntomas. Estos 4 o más de los siguientes síntomas también eran requeridos en los manuales anteriores, en el 4 y en el 4TR. Los síntomas, cogniciones o vivencias son los mismos que antes, pero desde un punto de vista clínico tiene que haber una sensación corporal o más de una, pero con la vivencia nítida e inminente de me muero, me enloquezco, me descontrolo, me desmayo, para considerarse un ataque de pánico. Siguiendo con el trastorno de pánico, en el criterio B, al menos uno de los ataques de pánico debe ser seguido de por lo menos uno de estos dos hechos siguientes: inquietud o preocupación persistente acerca de la probabilidad de padecer nuevos ataques de pánico o a sus consecuencias, conductas evitativas aún de situaciones previamente afrontadas. C y D, igual que para el resto de los trastornos, es decir, que se prioriza jerárquicamente a la ansiedad anticipatoria, el miedo al miedo, por encima de los ataques de pánico. Esta es la PAS Scale, la Panic Associated Symptom Scale, en la cual se puede evaluar lo complejo de la conformación, de la construcción del trastorno de pánico. La gente dice, no estoy bien, pero ya no tengo más pánico. Muchas veces lo que los pacientes no tienen más son ataques de pánico completos, pero en muchos casos siguen con vigencia de ansiedad anticipatoria, con distintas intensidades y con varias horas por día o por semana promedio, y siguen con algún tipo de conductas evitativas. La ansiedad anticipatoria es lo último que suele resolverse en un tratamiento adecuado y es, en definitiva, lo que más va a trastornar la calidad de vida de un paciente. Siguiendo con el DSM-5, en el trastorno de pánico agorafobia, ahora están disociados ambos trastornos, cada uno tiene sus criterios propios y códigos diferentes. Este cambio reconoce que un número considerable de individuos que padecen agorafobia no experimentan síntomas de pánico. Esto suele verse en los trastornos de personalidad por dependencia, en los cuales la vida les ha permitido no exponerse a lugares, medios de locomoción o situaciones fobígenas solos. La vida les ha permitido estar acompañados para todo desde chicos y esto termina siendo egosintónico y muchos de ellos dicen no me gusta viajar en colectivo, no me gusta estar solo, no me gusta, sin tener real dimensión y noción de que en realidad se tratan de fobias, aún hablando de adultos. Siguiendo con la agorafobia del DSM-5, los criterios de diagnóstico se derivan de los descritos en el DSM-4, aunque en el DSM-5 se requiere que el temor sea solo de dos o más de las situaciones, medios de locomoción o lugares para distinguirla de las fobias específicas, y con una duración mínima de 6 meses o más, requisito que antes era indispensable para los menores de 18 años. En cuanto al criterio A de la agorafobia, marcado miedo o ansiedad de enfrentarse a dos o más de las siguientes 5 situaciones: utilizar un transporte público, automóvil, tren, autobús, barco, avión, estar en espacios abiertos, estar en espacios cerrados, estar en una fila con mucha gente,
estar solo o estar lejos de casa. Los individuos temen o evitan estas situaciones si tienen pensamientos de que les resultaría difícil escapar o pudieran no disponer de ayuda en caso de tener una crisis de pánico u otros síntomas que les resulten embarazosos. Esta es la escala de Diane Chamblee Caputo, el inventario de movilidad agorafóbica, en el cual evalúa con qué frecuencia se evitan estos lugares, medios de locomoción o situaciones, ya sea estando acompañados aún por personas de confianza o solos. Este inventario no evalúa si a la gente le gusta o no le gusta exponerse a estos lugares, medios de locomoción o situaciones. Evalúa la frecuencia de evitación y esta evitación debe deberse exclusivamente a miedo o ansiedad. Desde Freud al DSM-2, la neurosis de angustia en 1895, caracterizada por irritabilidad general, aprensión crónica, expectación ansiosa, ataques de ansiedad y evitación fóbica secundaria. Esta denominación de neurosis de angustia tiene muchísimo que ver con la interpretación errónea en la traducción que han hecho los españoles ya desde el DSM-3 al DSM-4-TR, inclusive cuando consideraban en la traducción sinónimos de crisis de pánico a las crisis de angustia y al trastorno de pánico sinónimo del trastorno por angustia. Siguiendo con la historia del trastorno de pánico y sus diversas denominaciones a lo largo de los distintos DSM, en el 1968 el DSM-2 se denominaba neurosis de angustia, tomando un poco la denominación freudiana de 1895. En 1980 el DSM-3 lo denomina trastorno por angustia o de pánico, y acá aparece la traducción española errónea que yo les decía en slides anteriores: agorafobia con o sin ataques de pánico, y en el DSM-3R trastorno de pánico con o sin agorafobia, pero se requerían de la presencia de 4 ataques de pánico en un mes. En relación a la traducción errónea hecha por los españoles de los DSM, los que tuvimos la suerte de concurrir a los congresos anuales de la Asociación Americana de Trastornos de Ansiedad durante la década del 90 y la década del 2000, nunca hemos escuchado a los disertantes referirse ni a los ataques de pánico ni al trastorno de pánico como ataques o crisis de angustia o trastornos por angustia. Los norteamericanos siempre se refirieron a ellos como panic attacks o panic disorder. En 1999 tuve la oportunidad de ser invitado por el Colegio Médico de Madrid a disertar sobre el trastorno de pánico y la agorafobia, y yo discutí y les explicaba a los presentes que si bien toda persona que tenga un ataque de pánico con la vivencia patognomónica típica, me muero, me enloquezco, me descontrolo, me desmayo, es lógico que experimente una gran angustia, no tiene por qué necesariamente ser al revés. En la vida cotidiana podemos experimentar crisis de angustia por diversos motivos, como por ejemplo malas noticias, fallecimiento o enfermedades de seres queridos o amigos, etc. Y de ninguna manera por esas noticias o esas vivencias tenemos por qué experimentar miedo y mucho menos pánico. Con lo cual
no debieran considerarse sinónimo pánico y angustia, porque efectivamente, por lo que acabo de explicarle, no lo son. ¿Qué decía Donald Klein en 1961? Fue el primer psiquiatra que describió a los ataques o crisis de pánico tal cual como lo concebimos hoy día. Típicamente los sujetos notaban el comienzo súbito de ataques de pánico, inexplicables, acompañados por respiración rápida, palpitaciones, debilidad y el sentimiento de muerte inminente. Sus actividades se iban reduciendo progresivamente hasta el punto que en poco tiempo no eran capaces de viajar solos por temor a sentirse repentinamente debilitados y al mismo tiempo aislados de ayuda. Es decir, el primer párrafo describe claramente un ataque y el segundo párrafo la construcción del inicio de la agorafobia. Patrones de reacción psiquiátrica a la imipramina en el hospital Hillside, estudios que tomara luego Matin Mavisakalian, como vamos a ver después a lo largo de la presentación. ¿Qué factores etiopatogénicos debemos considerar en la construcción del trastorno de pánico? Factores genéticos, heredofamiliares, antecedentes del desarrollo familiares y ambientales, factores desencadenantes o precipitantes, sucesos vitales estresantes, recursos de afrontamiento insuficientes como predictor para la construcción del trastorno de pánico. Dentro de los estudios genéticos se considera el trastorno de pánico como un síndrome familiar. El 50% de los sujetos con trastorno de pánico tienen al menos un pariente con trastorno de pánico. Los parientes de primer grado tienen 5 veces más probabilidad de presentar un trastorno de pánico que sujetos controles. Con la agorafobia sin pánico, la diferencia no es significativa, lo que habla que el componente genético no juega un papel importante y que tiene muchísimo más que ver con cuestiones de crianza y sobreprotección. En los estudios con gemelos, el trastorno de pánico y la agorafobia son 5 veces más frecuentes en gemelos monocigóticos que en disigóticos. Esto es hecho con criterio DSM-4-TR, en el cual aparecía el trastorno de pánico con agorafobia. Como vimos arriba, no aparece en la agorafobia sola. Todavía no está claro si se transmite una real vulnerabilidad genética para el trastorno o algunos rasgos como el afecto negativo, el cual a su vez aumenta la probabilidad del trastorno de pánico, lo que muchos autores denominan el endofenotipo de neuroticismo. En este esquema fisiopatológico de los trastornos de ansiedad, tanto para el pánico como para la agorafobia y la ansiedad social, veamos que la estructura en rojo, la amígdala, es una estructura central ya que actúa como alarma neurobiológica, que por supuesto que en estos trastornos está descalibrada ya que está hipersensible. A partir de un input sensorial cualquiera, menos los olfativos que van directamente a los pares craneales respectivos, el resto de los inputs sensoriales ingresan por el tálamo, principal estación integradora de las sensaciones. De ahí se comunica con la amígdala y con las cortezas sensoriales primarias y las cortezas asociativas. Veamos acá en este esquema cómo las estructuras en verde, la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y el hipocampo en su ida y vuelta con el parahipocampo, se comunican a su vez con la amígdala.
La amígdala, al estar descalibrada, le presenta a las cortezas la sensación de un peligro mayor del que existe o directamente la presencia de peligro en una situación en la cual directamente no existe. Las cortezas van a ser las responsables de las distorsiones cognitivas en el pánico, la ansiedad social y la agorafobia, y por el otro lado, en amarillo a la derecha del esquema, tenemos las estructuras también comunicadas desde luego con las cortezas y con las amígdalas, responsables de todo el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y los núcleos del tronco encefálico, que van a ser los responsables básicamente de las sensaciones corporales ansiosas y panicosas, tanto del trastorno de pánico como la agorafobia y en el trastorno de ansiedad social. En cuanto al curso y a la evolución natural del trastorno de pánico, las asociaciones canadienses, australianas y americanas de psiquiatría, Matik Mavisakalian, el psiquiatra que más ha escrito sobre long-term treatments in anxiety disorders, es decir, sobre tratamientos a largo plazo de los trastornos de ansiedad y especialmente del pánico. David Barlow, ex presidente de la Asociación Americana de Trastornos de Ansiedad. Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva. Alfredo Cía y Miguel Márquez, presidentes honorarios de la Asociación Argentina de Trastorno de Ansiedad, y otros referentes internacionales del tema, describen al trastorno de pánico como un cuadro crónico de evolución continua o con tendencia a recaídas y o recurrencias. Finalizando con los aspectos neurobiológicos y comenzando a ver las diferentes presentaciones clínicas del trastorno de pánico, vamos a ver que esta puede ser pura o comórbida. Si es pura, ¿en qué etapa? En la primera etapa, la de los ataques de pánico espontáneo. En la segunda etapa, la de las conductas evitativas y autochequeos, en la del hipermonitoreo corporal. En la tercera etapa, sin ataques de pánico, ni siquiera con crisis limitada de síntomas, sin evitaciones agorafóbicas, pero con vigencia de ansiedad anticipatoria, como veíamos en la PAS Scale. Y si sigue siendo pura la presentación, pero con qué cognición panicosa prevalente. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene una cognición, me muero por un infarto, por un ACV, asfixiado, a otro que piensa que va a perder el control de sus actos, a otro que piensa que se desmaya, a otro que se defeca, a otro que piensa que se va a enloquecer. En este caso, en el cual la presentación, independientemente de la cognición y la sintomatología física prevalente, la farmacoterapia del paciente con un trastorno de pánico sin comorbilidad, dentro de un tratamiento integrado y combinado con terapia cognitivo-conductual, debiera seguir los siguientes pasos. La psicoeducación, clave en todos los trastornos de ansiedad, la aceptación de la medicación, la asegurar la tolerabilidad. Los pacientes panicosos son los pacientes con mayor hipervigilancia corporal y mayor hiperprosexia interoceptiva, con lo cual son los más sensibles a cualquier efecto adverso, probablemente de toda la psicopatología. Una vez asegurada la tolerabilidad, se trata de buscar la atenuación sintomática. En el cuadro pueden ver, entre paréntesis, el concepto de no suprimir completamente la sintomatología, porque muchas veces los pacientes, cuando un clínico, un cardiólogo, un traumatólogo, un neurólogo, les da una benzodiazepina que justamente los alivia muchísimo, no tienen después ninguna motivación para realizar tratamientos
psiquiátricos y psicoterapéuticos apropiados. Si se produjo la atenuación sintomática, comienza el momento propicio para el inicio de las tareas de exposición a las situaciones, lugares o medios de locomoción temidos. Las dosis farmacológicas, desde luego que van a depender de la respuesta individual, la tolerabilidad y la evolución. Se mantienen las dosis ante la estabilidad en la mejoría sintomática y en la medida que se hayan podido cumplir los objetivos de respuesta, remisión y recuperación u obtención de una correcta funcionalidad, se reduce la dosis progresivamente y eventualmente, si todo va bien, el alta farmacológica. ¿Qué dice la guía práctica de la APA, elaborada en junio del 2008 y editada en enero del 2009, para el trastorno de pánico? Los IRS continúan siendo las drogas de primera elección junto con las benzodiazepinas de alta potencia. Los duales también han demostrado una gran eficacia. Tengamos en cuenta que esto tiene más de 10 años. Por efectos adversos de los IRS, pueden indicarse benzodiazepinas por tiempo prolongado, realizando controles psiquiátricos y evitando las indicaciones según necesidad, sin que se genere tolerancia en las indicaciones adecuadas. Pero fíjense qué interesante también lo que dice la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. Los pacientes para el cual otras modalidades de tratamiento o no fueron efectivas o no fueron toleradas por efectos adversos, un tratamiento de largo plazo con benzodiazepinas puede estar justificado. En cuanto a las normativas internacionales para el tratamiento del trastorno de pánico, en primer lugar tenemos a los IRS, los duales con o sin benzodiazepinas según necesidad, considerando la urgencia e imperiosidad de afrontamiento a situaciones temidas en general, el riesgo de pérdida laboral, escolar o académica, la necesidad de hospitalización y o rápida intervención por comorbilidades, con una duración total del tratamiento según la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, al igual que la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, de 12 a 18 meses. Y esto que es muy interesante, aún en las evoluciones espectaculares, el Instituto Nacional de Salud Mental norteamericano, el National Institute of Mental Health, sugiere que para la consolidación de la recuperación del paciente, el tratamiento no debiera durar menos de 6 meses. Para las benzodiazepinas, 60 o 90 días iniciales y si es posible, desde luego, se van retirando. Para el periodo de discontinuación, tanto de las benzodiazepinas como de los IRS, tratando de discontinuar desde luego primero las benzodiazepinas con un 25% de dosis por semana. Los IRS también los vamos a discontinuar lentamente, disminuyendo el 25% cada 15 o 30 días. O sea que aún en una discontinuación rápida de 25% cada 15 días, no debieran retirarse antes de los 2 meses. Ante recaídas o recurrencias, reinsertar el esquema de droga o drogas a dosis anteriormente efectivas y ante la necesidad de reemplazo por efectos adversos, considerar qué tipo de efecto adverso y las características de las drogas alternativas. Por falta de respuesta, venlafaxina, que ya está autorizada por FDA, la venlafaxina XR, y explícitamente la APA dice no el bupropión. Si no hay comorbilidades riesgosas, pueden considerarse las preferencias del paciente.
Desde este punto de vista, tenemos que tener en cuenta que el concepto de riesgo clásico que manejamos en psiquiatría, de que un paciente se suicide o que un paciente agreda a terceros, en los trastornos de ansiedad no debemos subestimar el hecho de que un trastorno de pánico agorafóbico o fóbico social que se profundiza o prolongando en el tiempo suelen ser motivos de la aparición de depresiones secundarias en comorbilidad que muchas veces terminan siendo severas y altamente riesgosas. A diferencia de lo que sucede en los trastornos del estado de ánimo, el mantenimiento de los IRSO duales a dosis efectivas tiene un efecto profiláctico de recaído, recurrencias casi total, dice Matic Mavisakalian de Cleveland, Ohio, que fue quien estudió, el primero que tomó los trabajos de Donald Klein y estudió a la imipramina en el trastorno de pánico con 10 años de seguimiento a 6, 12, 18 y 24 meses. Conclusiones en base a las respuestas de tratamiento. El antecedente de 3 o más episodios de recaídas o recurrencias, post-tratamientos exitosos, con alta incluida o por abandono aún en mejoría sintomática, pero en pacientes que lograron un importante índice de recuperación de calidad de vida durante el transcurso de tratamiento, sería un fuerte indicador de conveniencia, sugerencia, indicación del mantenimiento del mismo indefinidamente, que según el caso podría realizarse con la dosis mínima efectiva de fármacos y controles mensuales o trimestrales, con sesiones de terapia cognitivo-conductual quincenales, mensuales o bimestrales, para garantizar la continuidad de las tareas de exposición, evitar sobreexposiciones, etc. Ambos recursos de ser necesarios. En los casos de pacientes panicosos que mantienen un tratamiento farmacológico activo y correcto y que sufren marcadas recaídas o recurrencias sin justificación contextual y sin clínica bipolar, según DSM-5, debiera no obstante sospecharse su comorbilidad, sobre todo del espectro bipolar, y considerarse para el diseño del tratamiento. ¿Qué drogas tenemos aprobadas por FDA para los trastornos de ansiedad, sobre todo a los cuales me estoy refiriendo? Para el pánico, para el trastorno de ansiedad social. La paroxetina, la sertralina, la venlafaxina XR para ambos, el alprazolam y el clonazepam para el trastorno de pánico. Por supuesto que las otras, como ya vamos a ver en las guías, también son eficaces y primer nivel de evidencia de eficacia y grado de recomendación, tanto para el trastorno de pánico como para la agorafobia y el trastorno de ansiedad social. En cuanto al rango de las dosis de los IRS y de los duales, en la columna de la izquierda, es decir, las dosis terapéuticas mínimas, en general, van a ser suficientes para el trastorno de pánico y la agorafobia no complicados, pero en general para el trastorno de ansiedad social, las dosis de la derecha o dosis mayores suelen ser las indicadas. Dentro de los principales datos farmacocinéticos que tenemos que tener en cuenta de los IRS y los duales, y sobre todo para los sujetos panicosos, tenemos que tener en cuenta que la vida media de la paroxetina de 20 horas y de la venlafaxina XR de 3 a 7 horas hacen de que muchas veces con 1 o 2 días que no tomen la medicación, los pacientes tengan síntomas de abstinencia
muy desagradables, no riesgosos, pero desagradables. En general terminan en una guardia por vértigo, mareos, sensación de electricidad en el cuero cabelludo, gran hipersensibilidad, irritabilidad, terminan siendo medicados con dimenidranato o con beta-histina, diagnosticados como síndromes vestibulares, cuando en realidad con la sola reposición de la paroxetina o de la venlafaxina, los síntomas de abstinencia desaparecen en el correr de 1 o 2 días. Por el otro lado, desde luego hay que tener en cuenta que si queremos reemplazar a la fluoxetina, tenemos que tener en cuenta la larga vida media que tiene y la de su metabolito, la norfloxetina, que también es activa, porque vamos a tener que hacer un washout de 4 vidas medias y entonces vamos a tener que estar por ahí un par de semanas sin poder utilizar nuevos medicamentos. ¿Qué factores pueden influir para que haya resistencia al tratamiento en el trastorno de pánico y o agorafobia? Evidentemente las comorbilidades, ya sean psiquiátricas o clínicas generales. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas, los trastornos de personalidad, sobre todo las evitativas por dependencia, las límite, rasgos de personalidad, el trastorno conversivo, los trastornos facticios, la simulación, que aunque no es un trastorno, evidentemente es fácil simular que uno tiene una fobia de cualquier origen, ya sea agorafóbica o de ansiedad social, no me animo, no puedo, me muero, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, otros trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad por separación, uso y abuso de sustancias. Dentro de las comorbilidades clínicas, desde luego, no es lo mismo que uno tenga determinadas cogniciones panicosas, patognomónicas, siendo sanas, que teniendo 2 bypass, 3 stents, EPOC, trastornos del equilibrio, hipertensión arterial incontrolable, hipertiroidismo, un colon irritable o una enteritis regional o una enfermedad, una colitis ulcerosa, todas patologías que evidentemente van a complicar la evolución de un tratamiento adecuado. Dentro de los factores ambientales que influyen evidentemente para que un tratamiento no sea el adecuado o esperado, el distrés sociolaboral, los eventos concurrentes y el distrés familiar, por supuesto que siempre deben ser tenidos en cuenta, no solo para la aparición y para la evolución de los trastornos, sino también aún en las buenas evoluciones para elegir el momento oportuno para dar las altas. Y dentro de los factores del profesional tratante, que hay varios, primero tenemos que ver si hay diagnósticos incorrectos o sobrediagnósticos, y aun si el diagnóstico es correcto del trastorno de pánico y o la agorafobia, si el tratamiento es incorrecto, ya sea por fármacos inadecuados, dosis insuficientes o excesivas, intervalos de dosis inadecuados, duración del tratamiento inadecuada. Aunque parezca mentira, uno a veces recibe pacientes que tienen niveles importantes de ansiedad anticipatoria y aún vigencia de evitaciones agorafóbicas, pero fueron dados de alta por no tener más ataques de pánico y porque los colegas le han dicho de que se cumplieron los plazos de tratamiento, que son de 12 o 18 meses, independientemente de que no exista una remisión sintomática o una recuperación funcional. La discordancia de objetivos de tratamiento entre el profesional y el paciente, no tener presente los conceptos de respuesta, remisión, recuperación u obtención de la funcionalidad, tema que en la psicoeducación, primera etapa de las entrevistas psiquiátricas, uno debiera hacerle a todo paciente panicoso o agorafóbico. ¿Qué factores hay que considerar para el alta psiquiátrica en los trastornos de ansiedad?
el antecedente personal en general y del trastorno de ansiedad en particular, los episodios previos si hubo recaídas o recurrencias, la duración, intervalos entre ellos, las consecuencias de los mismos. Por ejemplo, puede ser que en episodios agorafóbicos o en episodios de severas evitaciones sociales uno haya perdido pareja, trabajo, amigos. Entonces no hay que subestimar los riesgos en estos casos. La duración estimada del tratamiento por iniciar, según las guías internacionales, severidad y antigüedad del cuadro y grado de compromiso de cumplimiento, las posibilidades de evolución del paciente debido a múltiples variables. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al dar altas en el trastorno de pánico y en la agorafobia? La desconsideración de criterios de respuesta, remisión y recuperación u obtención de normal funcionalidad, incluyendo inclusive la mejoría en relación al estado previo del paciente al momento de la consulta. La desconsideración de la vigencia de ansiedad anticipatoria en la PAS Scale, la vigencia de evitaciones claves en situaciones de performance en la escala de ansiedad social de Leibowitz, o la vigencia de evitaciones importantes en la escala de movilidad agorafóbica de Diane Chamblet, como predictores de recaídas o recurrencias, aún de situaciones previamente fobígenas ya superadas. ¿Qué pasa en las presentaciones comórbidas del trastorno de pánico? Ya sea con otros trastornos de ansiedad, con trastornos del estado de ánimo, con cualquiera de las psicosis o con uso y abuso de sustancias. Por una cuestión de tiempo vamos a hacer hincapié en una de las comorbilidades más frecuentes que hablábamos al principio, que es la comorbilidad con cualquiera de los trastornos del estado de ánimo. No podemos dejar de tener en cuenta a Gaemi y la jerarquía diagnóstica en relación a los trastornos mentales en general, en el cual él prioriza los trastornos del estado de ánimo por el resto de los trastornos psiquiátricos, luego en un segundo lugar los trastornos psicóticos, en tercer lugar los trastornos de ansiedad, en cuarto los de personalidad y en quinto lugar los otros trastornos mentales que Gaemi denomina trastornos mentales menores. Como veremos más adelante, en la comorbilidad con los trastornos del estado de ánimo, el problema no es tan importante si el trastorno de ansiedad se encuentra comórbido con un trastorno depresivo unipolar, porque los antidepresivos en ambos casos son drogas con primer nivel de evidencia de eficacia y grado de recomendación. Ahora, si la comorbilidad es con una depresión bipolar, a favor del uso de antidepresivos está la escuela europea y en contra del uso de antidepresivos en la depresión bipolar se encuentra nada más ni nada menos que la escuela americana, con Nasir Gaemi a la cabeza, y la escuela canadiense. Evidentemente es un tema muy controvertido, dependerá que sea un trastorno bipolar 1 o 2 y la prevalencia de las fases en cada persona en particular. Fíjense en esta diapo de medicamentos aprobados por la FDA para el trastorno bipolar, como ninguna de las drogas en monoterapia son niveles de evidencia 1 o 2, ni recomendadas ni para el trastorno de pánico, ni para la agorafobia, ni para el trastorno de ansiedad social. Veamos ahora acá, en los algoritmos terapéuticos para la depresión resistente en el trastorno bipolar, de Eduard Vieta y Víctor Pérez Sola, cómo aún haciendo todo lo que hay que hacer, existen el fallo en paso 1, el fallo en paso 1 y 2, fallo en paso 2 y 3,
tratándose de depresiones resistentes, refractarias, intratables e inclusive ante el fallo de la terapia electroconvulsivante, la depresión bipolar involutiva, es decir, toda terminología que no debiera existir en un trastorno de pánico o en una agorafobia correctamente tratados. Pero el tema para nosotros se pone más interesante si empezamos a contemplar el concepto del espectro bipolar de Gaemi del 2002. No importa el resto de los criterios que todos conocemos, pero presten atención a los puntos 8 y 9. Agotamiento o desaparición de respuesta a antidepresivos. Falta de respuesta a 3 o más antidepresivos. Estas dos situaciones no suceden ni en el trastorno de pánico ni en la comorbilidad depresiva secundaria al trastorno de pánico. ¿Qué dice Matic Mavi-Zakalian? Lo repetimos. A diferencia de lo que sucede en los trastornos del estado de ánimo, el mantenimiento de IRS o duales a dosis efectivas para el pánico tiene un efecto profiláctico de recaídas o recurrencias casi total. En los casos de pacientes panicosos que mantienen un tratamiento farmacológico activo y correcto y que sin embargo sufren marcadas recaídas o recurrencias sin justificación contextual y sin clínica bipolar, según DSM, debiera no obstante sospecharse su comorbilidad y considerarse para el diseño del tratamiento. ¿Cómo sería el algoritmo del tratamiento? En el trastorno de pánico comórbido con la depresión secundaria al trastorno de pánico o en una comorbilidad real con una depresión unipolar, IRS duales con o sin ansiolíticos. Si los episodios del trastorno de pánico o de ánimo son aislados, el tratamiento del episodio según normativas internacionales 6, 12 o 18 meses. Si las recaídas o recurrencias son frecuentes, más de una por año o la evolución es continua, tratamiento indefinido permanente. Pero si aún así hay recaídas o recurrencias del trastorno de pánico, con el mantenimiento del tratamiento, debemos sospechar la presencia del espectro bipolar por la falta de respuesta al tratamiento. Si por el otro lado el trastorno de pánico está comórbido con la depresión bipolar o el espectro bipolar, empieza a aparecer en escena los estabilizadores de ánimo, más IRSO duales más terapia cognitivo-conductual, eventualmente con benzodiazepinas más terapia cognitivo-conductual. Si hay una buena respuesta al estabilizador más el IRSO duales más terapia cognitiva, se mantienen según plazos de normativas internacionales y si hay una mala respuesta o switch, se sigue según las normativas del trastorno bipolar con el mantenimiento o combinación potenciación según evolución y plazos de las normativas internacionales del trastorno bipolar, debido a, como decía Gaemi, la jerarquía diagnóstica de los trastornos del estado de ánimo es mayor que la de los trastornos de ansiedad. Vamos a comenzar ahora con el trastorno de ansiedad social, con sus aspectos clínicos y epidemiológicos. Ya hemos visto cómo la prevalencia de los trastornos de ansiedad en los estudios de Keller, este es del 94,
no difiere del 2005, el trastorno de ansiedad social tiene una prevalencia a lo largo de la vida de alrededor del 13%. Esto es bastante, pero bastante similar en distintos lugares del mundo. Esta prevalencia de padecimiento a lo largo de la vida no se condice con el porcentaje de consultas. En general, los fóbicos sociales consultan exclusivamente cuando tienen o ataques de pánico o cuando se deprimen, eventualmente por uso y abuso de sustancias como por ejemplo alcoholismo, más que por la sintomatología propia de la ansiedad social, ya que ellos mismos creen que son así, que son tímidos, que son vergonzosos. Lo atribuyen más a características de personalidad que a sintomatología de un trastorno de eje 1. Vamos a los criterios clínicos del trastorno de ansiedad social. Según los criterios del DSM-4, el criterio A, temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público, en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme actuar de un modo o mostrar síntomas de ansiedad que sea humillante o embarazoso. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar forma de una crisis de pánico situacional o similar. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional, pero estamos en el DSM-4. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestar intensos. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar que aparece en la situación social o actuación en público temida, interfiere acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales, académicas o sociales, o bien produce un malestar clínico significativo. En los individuos menores de 18 años, la duración del cuadro sintomático debe prolongarse como mínimo 6 meses. Insisto, estamos en el DSM-4. ¿Qué cambia en el DSM-5? Se elimina el requisito de que las personas mayores de 18 años deban reconocer que el miedo o la ansiedad es excesivo o irracional. El criterio de duración, de típicamente una duración de 6 meses o más, ahora se requiere para todas las edades, no solo para los menores de 18 años. Y un cambio significativo es que el especificador generalizada ha sido eliminado y reemplazado por el especificador contrario, solo de rendimiento, es decir, de performance. Acá vemos la escala de ansiedad social de Leibowitz, en la cual existen múltiples situaciones de interrelación personal o de performance, y en la cual se evalúa el miedo o la ansiedad que generan cada una de estas situaciones y la frecuencia con la cual son evitadas todas estas situaciones. Fíjense que en esta misma escala, en este mismo cuestionario, hay subpuntajes para la ansiedad de performance y evitación de performance y para las situaciones generales. Si bien en el puntaje general, como vamos a ver ahora, con el concepto anterior de trastorno de ansiedad social generalizada, la generalizada se dividía en leve, moderada o severa. Muchas veces, como podemos ver acá, por ejemplo, si una persona es incapaz de hablar con personas de autoridad, trabajar mientras se es observado, hacer una conquista amorosa o sexual, rendir un examen,
aunque no tenga dificultad en todas las demás situaciones, quizá tenga una calidad de vida más deteriorada o más limitada que alguien que tenga un trastorno de ansiedad social generalizado pero leve. Vemos que dentro de las escalas validadas, como le decía recién, estaba la que recién veíamos, con un puntaje de 0 a 144, que por menos de 30 puntos no se considera, por debajo de 30 puntos, no se considera que haya ansiedad social, de 40 a 60 trastorno de ansiedad social leve, de 61 a 80 moderado y de más de 81 severo. Sin embargo, recuerden lo que les decía, que a lo mejor si una persona no logra recibirse de una determinada carrera porque no se anima a dar la tesis frente a un jurado, su calidad de vida va a estar sumamente limitada. Si una persona puede hacer conquistas amorosas, pero no de esa persona que le gusta tanto, a lo mejor su calidad de vida va a estar muy afectada. Lo mismo sucede con personas que no pueden escribir, hablar en público, trabajar mientras se son observadas, que evidentemente las va a limitar muchísimo para sus progresos laborales. Y ahí la calidad de vida, aunque sean 2, 3, 4 situaciones, va a ser peor que si son múltiples las situaciones que generan ansiedad, pero esta es leve y en general no son evitadas. En cuanto a las cogniciones más frecuentes en relación a las situaciones temidas, tenemos el miedo a decir o hacer algo embarazoso, el miedo a que la mente se ponga en blanco, el miedo a no poder seguir hablando, a decir cosas distintas o sin sentido, a temblar, sudar o mostrar signos de ansiedad. Y por lo menos una de estas cogniciones se presenta en el 96% de pacientes con TAS, según el National Comorbidity Survey de Kessler y colaboradores. Si vamos al tratamiento del trastorno de ansiedad social, veamos qué interesante es el tema del efecto de la psicoeducación comparándolo con lo que sucede en la psicoeducación del trastorno de pánico. A nivel global de la persona, la psicoeducación acerca de las características del trastorno de pánico es sumamente tranquilizador y positivo. La psicoeducación global en el trastorno de ansiedad social también es tranquilizadora y positiva. Sin embargo, en cuanto al efecto sobre la evolución del trastorno en sí mismo, en un paciente panicoso puede ser suficiente la psicoeducación para que ya no tenga al menos ataques de pánico espontáneos completos con todo lo que aprendió. Sin embargo, sobre el trastorno de ansiedad social en sí mismo, el efecto de la psicoeducación es casi nulo. La terapia conductual basada en el condicionamiento clásico y operante a través de técnicas de exposición produce la extinción de conductas maladaptativas y de la ansiedad, la desensibilización sistemática, la exposición in vivo y la inundación o flooding. Reemplaza las conductas maladaptativas, las evitaciones, por comportamientos más adaptativos. A la extinción, Eric Kandel ya en el año 97 la definía como la disminución de la intensidad de la respuesta o de la probabilidad de que ocurra cuando deja de asociarse al estímulo condicionado el estímulo incondicionado. Es un mecanismo adaptativo, implica un aprendizaje nuevo que el estímulo condicionado ya no precede al estímulo incondicionado y además que la presencia del estímulo condicionado señala que el estímulo incondicionado no va a darse.
no borra el aprendizaje original y es menos duradera que el aprendizaje original. Vamos al tratamiento del trastorno de ansiedad social. Acá vemos la guía de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica para los trastornos de ansiedad en general y en este caso para el trastorno de ansiedad social. Las drogas que muestran nivel de evidencia de eficacia A son el escitalopram, la paroxetina, la sertralina, la fluvoxamina y la fenelcina y la venlafaxina, Undual, Unimao, todos los demás IRS. Ahora, en cuanto a grados de recomendación, tenemos los 4 IRS antes descritos, la venlafaxina. Sin embargo, por los cuidados que hay que tener con la fenelcina, se encuentra con un nivel de recomendación 2. Siguiendo con la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, en relación al trastorno de ansiedad social y de los tratamientos no farmacológicos, dice que la terapia cognitivo-conductual con la exposición es lo más efectivo comparada con un montón de otro tipo de tratamientos. ¿Qué dicen los canadienses, las guías canadienses? Primera línea de grado de niveles de eficacia, el escitalopram, la fluvoxamina de liberación inmediata y controlada, la paroxetina de liberación inmediata y controlada, la sertralina y la venlafaxina XR. En segunda línea, el clonazepam, alprazolam, bromazepam, gabapentin, pregabalina, citalopram y fenelcina. Recién en tercera línea, la fluoxetina, el bupropión, la mirtazapina, la moclobemida y otros, y no recomienda beta bloqueantes como el atenolol, el propranolol, la buspirona, la imipramina, el pergolide. Como dato interesante en este trabajo de Murray Stein y Dan Stein, fíjense que dentro de las drogas que son primer nivel de evidencia de eficacia y grados de recomendación, en un trabajo con un número de pacientes muy significativo, sin embargo, fíjense que el porcentaje de respuesta, si bien se separa bastante de las respuestas al placebo, sigue siendo bajo, alrededor del 45-50%, en algunos casos hasta 70%, lo que indica que en forma indirecta los pacientes con trastorno de ansiedad social tratados exclusivamente con psicofarmacoterapia son los pacientes dentro del clúster de trastornos de ansiedad que van a tener menor respuesta. La psicofarmacoterapia para el trastorno de ansiedad social como único recurso terapéutico suele ser en general insuficiente. En cuanto a las estrategias de tratamiento del trastorno de ansiedad social y al diseño de los tratamientos, si es generalizado y leve, se puede tratar con terapia cognitivo-conductual, primero individual y luego grupal. Si es generalizado, moderado o severo, con sintomatología predominantemente cognitiva, pueden utilizarse IRS, venlafaxina, fenelcina, otros antidepresivos y benzodiazepinas. Con sintomatología predominantemente física o mixta, siguiendo en el generalizado, moderado o severo, los IRS, la venlafaxina, la fenelcina, otros antidepresivos y eventualmente beta bloqueantes. En ambos casos, farmacoterapia combinada con terapia cognitivo-conductual, idealmente primero en una etapa individual y luego grupal, pero en grupos
de fóbicos sociales, es decir, en grupos homogéneos, no heterogéneos, con otras patologías. Si el trastorno de ansiedad social es no generalizado, pero con fobias específicas a situaciones imprevisibles o inesperadas, pero probables, por ejemplo, ser llamados por el jefe, pruebas o exámenes orales por sorpresa, encuentros casuales, invitaciones imprevistas a comer o tomar algo, si la probabilidad de ellos es alta o la ansiedad anticipatoria es importante, se trata como el TAS generalizado, ya sea leve o severo. Si es no generalizado, de performance o de rendimiento propiamente dicho, y de situaciones programadas, como exámenes orales, dar discursos, tocar instrumentos musicales, realizar ejercicios físicos ante público presente, etc., las benzodiazepinas más antidepresivos si son frecuentes y la terapia cognitivo-conductual si hay margen de tiempo para trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias. Y si realmente alguno de estos conceptos han sido útiles y les quedan los conceptos para la práctica clínica cotidiana, realmente me voy a sentir más que contento. Bueno, muchísimas gracias, profesor Lisiaga, por esta excelente exposición, como es habitual en usted. Les recordamos que para este curso otorga créditos para la recertificación por la especialidad. Los interesados deben realizar los 3 módulos. El próximo sábado es el último módulo con el doctor Enzo Cascardo, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático, y deben también realizar un examen multiple choice que se les enviará a todos los interesados. Dudas o comentarios pueden escribir en el figura en pantalla contactoapna@gmail.com. También los interesados en el libro que realicen el curso pueden escribir al mismo contacto ya que tienen un descuento del libro. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su participación, especialmente al profesor Rodolfo Lisiaga por esta brillante exposición, a Laboratorios Gador y a los amigos de Colombia. Recuerden que nos vemos hoy a la tarde con el curso sobre trastorno depresivo mayor en el congreso que organiza la Universidad Surcolombiana. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo fin de semana con el doctor Enzo Cascardo. Muchas gracias.